Bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecido con la invitación por parte del Ministerio de Cultura y SONIEM a esta ponencia magistral donde justamente hablaremos sobre las tendencias del consumo musical en el Perú a partir de información de evidencia con la que contamos. Así que podríamos empezar, por favor, con la proyección de la presentación. Ya, excelente. Muchas gracias. Bueno, cuando me invitaron a esta ponencia, yo me puse a reflexionar qué podría decir un economista frente a intérpretes, productores, artistas que le han dedicado años, que cuentan y que cargan con una trayectoria extensa y que cada día aportan y se integran y forman parte de la industria musical peruana. Llegué a la conclusión de que lo que podría hablar hoy, lo que podría aportar hoy, sería cómo entender las decisiones de las personas respecto a la industria musical y respecto a sus decisiones de consumo musical. Bien, así que en ese sentido, el día de hoy justamente vamos a hablar sobre eso, sobre cómo el consumidor peruano se comporta, cuáles son sus decisiones de consumo y cuáles son las características que lo identifican. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y todo empieza desde aquí, desde un simple clic en YouTube, desde una simple reproducción en Spotify o una entrada comprada en un concierto. Cada una de estas decisiones dejan una huella y esta huella finalmente, si se organiza, forma un mapa que nos da cuenta de un perfil del consumidor peruano. Un consumidor que decide finalmente hacia dónde ir, que decide qué escuchar y que decide, por ejemplo, qué aplicación finalmente utilizar. Siguiente, por favor. Entonces, el día de hoy quiero hablarles yo sobre este mapa. Quiero presentarles el perfil del consumidor peruano a partir de una idea inicial, que toda decisión de consumo musical es finalmente una decisión también económica. No podemos negar esto. ¿Por qué? Porque finalmente depende de tres elementos esenciales que los podemos ver en el triángulo que se encuentra por aquí. Por un lado se encuentran las preferencias. A mí me gusta más la cumbia que el rock, tal vez a mi madre le gusta más el huayno que la salsa. Cada uno cuenta con experiencias particulares que finalmente forman patrones de consumo y al agruparlos como sociedad formamos finalmente un micro patrón y un micro público que podemos sacar provecho de ello. En segundo lugar se encuentra la oferta. Tenemos disponibilidad en Lima de conciertos de huayno, en la selva hay disponibilidad de conciertos de salsa o de rock. La oferta es clave para comprender finalmente los patrones de consumo de la sociedad peruana. Y como término final tenemos el presupuesto. ¿Cuánto dinero estoy finalmente yo dispuesto de sacar de mi bolsillo para poder comprar una entrada, para poder pagar alguna suscripción en Spotify o en YouTube Premium? Y hay otros elementos también importantes como el tiempo, barreras comerciales como la distancia de acá al Estadio Nacional tal vez, o aquí al Guaralino que se encuentra en el Cono Norte, que son elementos que finalmente suman a nuestra decisión de consumo cultural. Y realmente este modelo de tres factores se encuentra ya en nuestra cabeza, se encuentra en nuestra mente y hace que en minutos, e incluso me atrevo a decir que en segundos, decidamos qué artista escuchar, decidamos finalmente a qué concierto ir, decidamos movilizarnos 2 horas tal vez de aquí hasta otro punto para escuchar a nuestro artista favorito. Entonces este modelo es clave. Y es clave para ustedes, agentes del sector musical, porque les permitirá tener estas tres conclusiones. Por un lado, saber qué ciudades tienen público con mayor disposición a pagar. Tal vez en Ancash prefieren pagar más por un concierto de huayno, tal vez en Puno tienen otro tipo de preferencias y en Tumbes tienen otro tipo de preferencias también. Esto es bastante clave para poder diversificar y empezar a abordar territorios. Y eso está bastante vinculado con el segundo punto, identificar dónde hay una demanda insatisfecha. Cuando hablamos de industria, y si queremos hablar de industria, tenemos que utilizar términos económicos, tenemos que utilizar términos de mercado. Si bien es cierto, digamos, esto puede hasta cierto punto banalizar o incluso deshumanizar, es necesario hacerlo porque finalmente queremos que la industria musical peruana sea sostenible y que también converse con otras industrias fuera del Perú que hablan justamente en términos de mercado. Y finalmente se encuentra decidir cuándo es mejor hacer un lanzamiento o gira. En este caso sabemos que la industria musical en algunas ocasiones es estacional y depende mucho del ciclo del año. No es lo mismo hacer un concierto en enero que hacerlo tal vez en julio o hacerlo en diciembre. Así que es bastante clave utilizar información justamente para tener estas tres decisiones y otras más que ustedes como agentes del sector las pueden interiorizar y las pueden tomar. Y en conclusión,
que nos permite utilizar las cifras al momento de tomar decisiones estratégicas como empresa o como organizaciones culturales. Evitar pérdidas, tomar decisiones más precisas y, sobre todo, dejar de probar suerte. Cuando hablamos de industria y cuando la estudiamos desde la economía, uno de estos pilares es el flujo de la información, porque nos permite tomar decisiones mucho más estratégicas y nos permite ganar mucha más rentabilidad y eficacia respecto a lo que estamos haciendo como empresas, como agentes culturales o como organizaciones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y finalmente, cuando hablo de cifras, lo que no busco es deshumanizar a la industria. Lo que yo busco simplemente es aportar con este valor agregado que es tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Y a qué me refiero con no deshumanizar? Porque finalmente detrás de la industria musical, detrás de cada elección de consumo musical hay personas. Estoy yo, están cada uno de ustedes, está nuestra familia, nuestros amigos. Por ejemplo, según esta encuesta realizada por Business Intelligence en el 2024, el 51% de los encuestados escuchaba música en su rutina diaria. El 52% lo acompañaba durante su viaje, ya sea a nivel interprovincial o de aquí al trabajo, de aquí a la universidad. Y el 70%, y esto es clave, lo consideraba importante para el cuidado de su salud mental. Entonces, cuando hablamos de música, no hablamos de un producto sin sentido. Hablamos de un producto que genera sentimientos, que genera emociones, que día a día forma parte de nuestra vida. Yo no recuerdo un día en el que no haya escuchado música, ya sea por decisión personal, o porque he estado en el carro y el conductor ha colocado la radio, o porque he pasado en la calle, o porque posiblemente haya ido a un concierto. Entonces, la música es parte de nuestro día a día y estudiarlo desde las cifras, desde la economía también, es un valor bastante agregado que nos permite, como les comentaba, definir mucho mejor nuestras estrategias como agentes del sector. Siguiente, por favor. Entonces, para empezar a delinear este mapa que les comentaba del perfil del consumidor peruano, vamos a empezar por los espectáculos musicales, es decir, por los conciertos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Esta primera gráfica llega gracias a la encuesta nacional de programas presupuestales del INEI, cuya validez y representatividad es a nivel nacional. Por tanto, es información de bastante calidad que nos permite justamente evidenciar cuál es el comportamiento de las personas, de la población peruana, respecto a la existencia de espectáculos musicales, o sea, de los conciertos. Y aquí, la primera gran conclusión que obtenemos del gráfico es bastante evidente. La pandemia ha golpeado duro y ha sido un golpe bastante fuerte respecto a la asistencia de las personas. Notamos claramente que en el 2020, en el 2021, hay una caída consecutiva de 2 años, donde muchos trabajadores, no solo me refiero a artistas, sino todo este grupo de trabajadores alrededor de una propuesta musical en vivo, quedó desempleada. Sus ingresos se acercaron casi a cero. Entonces, ahí cabe preguntarnos como industria, cabe preguntarnos como país incluso, qué es lo que hemos aprendido de la pandemia. Y si nos encontramos justamente preparados para, en un futuro, Dios no quiera, un cambio nuevamente en las estructuras sociales, un nuevo confinamiento social. ¿Estamos preparados como industria para eso, para poder afrontar justamente esta caída donde solamente el 5% de la población peruana accedía a conciertos? Es una pregunta que la dejo en la mesa y que ustedes podrían reflexionar de aquí cuando se estén dirigiendo a sus domicilios. Pero a pesar de eso, después de esta caída, la industria musical se recuperó, los conciertos se recuperaron. Desde el 2023 al 2024, aquí el año pasado nomás, y no dudo que este año también, la asistencia a espectáculos musicales muestra una recuperación bastante alta. Claro que aún no ha recuperado niveles prepandemia, pero esto se debe a otros factores mucho más estructurales. Hay gente que a partir de la pandemia se quedó pobre, o bajó de la línea de pobreza y finalmente no tiene la capacidad de gasto que tenía ahora. Eso puede explicar hasta cierto punto esta diferencia que encontramos, pero la idea aquí es denotar que finalmente la industria se recuperó. Ya no estamos como estábamos hace 3, hace 4 años. Hemos mostrado una recuperación bastante potente y es importante considerar eso, que la industria musical tiene una capacidad de recuperación bastante fuerte y bastante rápida. Hay mucha demanda potencial en el país que puede ser aprovechada de esta manera a través de espectáculos en vivo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y cuando ya empezamos a detallar más los resultados, ¿qué encontramos aquí? Que la mayoría del público asistente son jóvenes de 18 a 29 años, seguido por jóvenes de 30 a 59 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estos jóvenes se encuentran o se enfrentan, digamos, en menor medida, pueden superar con mayor facilidad las barreras de consumo cultural. ¿A qué me refiero con esto? Capacidad de gasto,
tiempo e incluso energías, porque movilizarte de un distrito a otro para ir a un concierto finalmente también consume energía, que probablemente no lo tengan las personas de la tercera edad y en el caso del gasto no lo tengan los menores de 17 años. Es por eso que el público de 18 a 29 años y también sumaría el público de 30 a 59 años representa un potencial de consumidores que podría ser aprovechado con estrategias de marketing, tal vez con algún tipo de enfoque bastante especializado y bastante específico mediante redes sociales que permite aprovechar justamente la demanda que se encuentra aquí, que incluso supera el promedio nacional. Siguiente, por favor. Y bueno, hemos hablado de la demanda en las dos diapositivas anteriores. Ahora, lo que también es importante es hablar sobre los stakeholders, esos agentes, esos grupos de interés que se encuentran alrededor de una propuesta musical en vivo, alrededor de un concierto. Y acá he utilizado este gráfico bastante interesante, justamente también del reporte de Business Intelligence del 2024, donde menciona cuáles son las empresas que presentan mayores auspicios en conciertos en Lima Metropolitana y en Callao el año pasado. En este caso, el Grupo Intercor, a través de Oxígeno, es la principal radioemisora que auspicia conciertos, ¿no?, en estas localidades que le he mencionado. Pero yo quiero resaltar bastante el rol, por ejemplo, del Banco BBVA. Esto es crucial, ¿por qué? Porque recordemos que antes de la pandemia, muchas de las personas que hacían, se acercaban a Teleticket de manera presencial, con el billete en mano y compraban el boleto en la mano. Eso el día de hoy ya no existe. Simplemente, ¿qué hacemos? Vamos, cogemos el QR en puerta y pasamos. ¿Esto qué genera? Que la barrera de acceso de movilizarte a comprar un ticket se ha cerrado ya casi por completo. Entonces, justamente estas entidades financieras que nos han facilitado esta vida, incluso como BBVA, el mismo BCP, permiten que estas microtransacciones se hagan mucho más rápido y agilicen la movilidad del sector, ¿no? Es decir, una persona ya no tiene que viajar, no sé, tal vez a Lima a comprar el ticket, sino simplemente entra a internet, paga y hasta tiene un descuento, en este caso, por ejemplo, como BBVA, y puede acceder al concierto. Entonces, es bastante importante considerar cómo las entidades financieras también forman parte de este ecosistema musical en el país. Y finalmente se encuentra Pilsen, una marca de alcance nacional, una marca que también ha diversificado sus géneros, porque finalmente ya no se encuentra únicamente en 2 o 3 géneros, sino que en la mayoría de conciertos vemos al menos algún tipo de publicidad, algún tipo de caseta de Pilsen, ¿no? Entonces, esta es una empresa bastante importante que también se encuentra ubicada en este grupo de stakeholders que están enmarcados en la industria musical y específicamente en los conciertos realizados el año pasado. ¿Sí? Siguiente, por favor. Sí. Siguiente. Bien, y hemos esbozado ya el comportamiento del consumidor peruano respecto a los espectáculos musicales, respecto a los conciertos. Ahora vamos a abordar cuál es el comportamiento del consumidor peruano respecto a la música, ¿no? ¿En qué plataformas prefiere escuchar? Tal vez en Spotify, en YouTube. ¿Existe realmente consumo en plataformas físicas ahora? O mejor dicho, consumo bajo medios físicos. Es lo que vamos a ver justamente a continuación a partir de la evidencia que hemos preparado para el día de hoy. ¿Sí? Siguiente, por favor. Este gráfico es bastante potente. Por un lado nos muestra en la línea morada el consumo peruano en formatos digitales y en la línea amarilla el consumo peruano en formatos físicos. ¿Sí? Esta justamente es la encuesta de programas presupuestales que mencioné del INEI, así que su representatividad es alcance nacional. Y más allá de ver las cifras, veamos tendencias. Vemos que de 2016 la tendencia del consumo de música en formatos digitales es totalmente ascendente. Es más, incluso la pandemia no lo afectó. Mientras que la tendencia del formato físico de consumo va en decadencia y el año pasado, por ejemplo, alcanzó un 3.6% de la población peruana. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los patrones de consumo a nivel nacional ya han cambiado. Ya no hay vuelta atrás. Y en realidad es algo que ya sabíamos nosotros, pero justamente la idea de utilizar cifras es validar lo que por lo general a veces nosotros creemos. Esta es información bastante relevante porque les permite a ustedes sustentar, por ejemplo, algún tipo de propuesta de algún tipo de proyecto musical, algún tipo de propuesta para presentar algún tipo de financiamiento, por ejemplo. Entonces, aquí hay una demanda bastante fuerte respecto al formato digital. Hay muchas personas que escuchan música en Spotify, en YouTube, en Apple TV, en Apple Music, por ejemplo. Y la idea justamente aquí también es promover una diversificación en el uso de plataformas. No podemos quedarnos solamente en una, tenemos que diversificar más. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Desde el Ministerio de Cultura y UNESCO estamos trabajando en una encuesta. Sí, estamos trabajando en una hoja de ruta con la finalidad de promover la digitalización de la música peruana. Es decir, a mí, por ejemplo, que me gusta el Chimay Chancachino, yo no lo puedo encontrar en Spotify. La idea justamente de esto es
realizar una hoja de ruta para que estas personas que no tienen la posibilidad, no tienen las herramientas para poder publicar en plataformas digitales, incluso en YouTube, por ejemplo, puedan acceder a esto. Así que la primera fase de este diagnóstico que estamos realizando es una encuesta que vamos a realizar, y justamente ahora mis colegas del Ministerio de Cultura están repartiendo un QR con la encuesta para el diagnóstico de esta hoja de ruta, que la verdad que agradecemos que puedan apoyarnos con su respuesta, ya sea al finalizar el día o en el transcurso de los días, porque es información bastante relevante que nos servirá a nosotros como entidad pública, como Ministerio de Cultura, a tomar decisiones mucho más informadas y mucho más estratégicas, ¿sí? Así que mis compañeros se estarán acercando con el QR. Igual, si en caso no pueden acceder con el QR, están las redes sociales del Ministerio de Cultura también. Siguiente, por favor. Bien, aquí planteo un comparativo de brechas a nivel departamental de cómo va el consumo digital y el consumo de música en formatos físicos. Y la verdad que aquí quiero plantear un tema importante, que son los límites, o mejor dicho, las limitaciones de la información que utilizamos. Si bien la información nos puede decir algo, como que, por ejemplo, Madre de Dios se encuentra en el top 1 de música en consumo digital respecto a su población, nos preguntamos, ¿realmente es así? ¿Realmente Madre de Dios puede comportarse de esa forma? Puede que la cifra se vea bastante dura y sea bastante directa, pero justamente ahí viene su experiencia, la experiencia de cada uno de ustedes como agentes del sector, para que puedan complementar con aquella información más cualitativa si realmente las cosas se están comportando así. Bien, así que la idea es esa, complementar lo que nos dice la información con lo que nosotros creemos, o mejor dicho, con lo que nosotros tenemos como experiencia, que justamente es un insumo bastante importante en el sector cultura al momento de tomar decisiones y al momento de plantear algún tipo de proyecto como agentes del sector. Y por ejemplo, en formatos físicos, ¿qué encontramos? Que Arequipa se encuentra en el top 1 de departamentos con mayor consumo en formatos físicos, con el 10.2%, mientras que Huánuco ni siquiera llega al 1% de la población. Es información bastante relevante, pero como nuevamente los digo, sería mucho más enriquecedor utilizar esta información y también complementarla y cruzarla con la experiencia que ustedes tienen. Tal vez ustedes son residentes de Madre de Dios, o son residentes de Arequipa, o Puno, o Tacna incluso, y ver si realmente la conducta de los indicadores nos da esa tendencia o nos da ese patrón de consumo. La idea, como les digo, es que esto simplemente sea una herramienta de análisis que les dé a ustedes la posibilidad de poder tener un panorama mucho más amplio del comportamiento del sector musical en el Perú. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y bueno, ahora para abordar en realidad algo que ya sabíamos. ¿Quiénes son los que consumen más música en formatos digitales? Los jóvenes. Incluso los jóvenes menores de edad de 14 y 17 años y los jóvenes de 18 a 29 años son los que más consumen en ese formato, superando incluso la barrera del 90%, donde justamente esta brecha probablemente esté asociada a problemas de conectividad. Hay personas que simplemente no tienen un celular a la mano, tienen acceso a internet, lo que les impide acceder a estas plataformas para poder escuchar y optan, ¿por qué? Por el formato físico de consumo, ¿no? Finalmente la tendencia y la idea es que justamente hacia futuro probablemente estos porcentajes se vayan incrementando. ¿Y cuál es lo resaltante aquí? Algo bastante importante se encuentra en el grupo lateral, de 60 años a más, donde el 38% de las personas de la tercera edad consumen música en medios digitales. Esto hace algunos años probablemente haya sido mucho menor. ¿Qué nos quiere decir esta cifra? Que esta brecha tecnológica que comúnmente está asociada a personas de la tercera edad ya se va cerrando. Yo considero que de aquí en unos años el indicador de consumo de medios digitales para las personas de tercera edad irá subiendo mucho más y mucho más. Incluso cuando nosotros llegamos a la tercera edad, o bueno, jóvenes como yo lleguen a la tercera edad, ya tendremos ese conocimiento y esa expertise sobre el uso de herramientas digitales. Así que la tendencia es que todos los rangos de edad en algún momento van a superar el 50% e incluso más del consumo digital en el Perú. Así que esto representa justamente este potencial de consumo y el potencial del público que puede ser aprovechado a través de las plataformas que he mencionado. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y bueno, respecto a los géneros más escuchados, y para eso he utilizado una encuesta de CPI del año 2024, donde justamente consulta a una muestra sobre las plataformas, géneros y medios donde escucha más música, básicamente. Y claramente la cumbia es el género por excelencia del Perú, donde en el Perú urbano, en Lima metropolitana y en el interior urbano a nivel nacional, presenta más del 50% e incluso a nivel interior urbano supera el 70%, acercándose al casi el 80%. Esto nos da a entender que la cumbia finalmente es el género más popular a nivel nacional. Claramente la evidencia nos está demostrando eso. En segundo lugar se ubica el género romántico,
la salsa y el reggaetón, que está más asociado a público juvenil, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí también me voy a detener a analizar justamente cómo los géneros se van a cruzar con las plataformas más escuchadas. Pero partimos de esta idea. Según la misma encuesta que he utilizado de CPI, el 70% de la población peruana encuestada, justamente a través de este instrumento, escucha música a través de YouTube, mientras que el 23% lo hace a través de Spotify. Sinceramente, creo que la cifra de Spotify se encuentra subestimada. Yo apostaría con que es un poco más. Creo que aquí se podría, digamos, especificar o, digamos, tener una mejor medición sobre el consumo de Spotify, pero lo que sí es bastante relevante es que YouTube es el principal medio de escucha de música digital en el Perú. Eso sí, no se puede negar. Y porque justamente lo que nos permite esto es aclarar y mencionar que la diferencia entre ambos puede que no sea significativa, pero la hay. Hay una diferencia bastante importante que nos da a entender de cómo se está comportando el consumidor respecto a plataformas. Incluso las personas que consumen a través de YouTube Music también suman a YouTube, lo que incrementaría aún más ese potencial de consumo a través de la plataforma que estamos mencionando aquí. Pero ello no quita que Spotify sea un medio bastante importante para poder publicar música y considerando también que realice un pago a los autores para posteriormente la publicación que se realiza. Entonces, lo que mencionaba hace unos minutos, la idea aquí también es tratar de diversificar la propuesta o las plataformas que alojan la música que tenemos nosotros, con la finalidad de justamente ya viendo con perspectiva de mercado, diversificar los ingresos que tenemos como autores en el sector musical, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, una vez analizados los géneros musicales y también las plataformas más escuchadas, tenemos dos grandes conclusiones a partir de un estudio que hizo Business Intelligence, que ya le estaba mencionando a lo largo de la presentación de ahora. Por un lado, en el 2024, ya por cuarto año consecutivo, el reggaetón es el género más preferido por Spotify, mientras que la cumbia es el género preferido en YouTube. Y esto se encuentra bastante ligado y aquí podemos ver con bastante potencia cómo se relaciona toda la información que tenemos. Por un lado, el reggaetón es el género juvenil, digamos, más escuchado y Spotify está asociado justamente al público juvenil. Esto no quita que haya público, no sé, un poco menor, un poco mayor que esté o escuchen estas plataformas, pero lo que quiero llegar aquí a decir es que un género juvenil está asociado a una plataforma, digamos, juvenil. Mientras que la cumbia, al ser el género masivo, está asociado a una plataforma masiva que es YouTube, que como lo he mencionado, es la plataforma de principal escucha de música en el Perú. Entonces, ven el nivel y la potencia de la información que utilizamos para poder llegar a conclusiones de esta magnitud y poder tomar decisiones en base a ello. Tal vez si en caso mi dificultad como artista de cumbia es publicar en Spotify, lo que podría hacer es simplemente empezar a publicar en YouTube y posteriormente ver alguna estrategia para poder alcanzar una publicación en esta segunda plataforma que encontramos aquí. ¿Sí? Siguiente, por favor, y ya para ir terminando. Entonces, ¿qué implica usar la información? ¿Qué implica utilizar y evaluar estos patrones de consumo en la industria musical? Yo lo he planteado en tres conclusiones, pero la idea aquí también es que ustedes se apropien de la información y se planteen algunos interrogantes más y algunas implicancias más. Por un lado, la propuesta y la sugerencia en base a la evidencia que hemos planteado aquí es una segmentación avanzada, un enfoque de microaudiencias con comportamientos distintos. No todos son iguales. A mí me gusta un tipo de género distinto, al que le gusta a mi madre, al que le puede gustar a ustedes. Entonces la idea acá es plantear propuestas musicales de acuerdo a microaudiencias. Evidentemente no podemos gustarle a todos, pero justamente utilizar información nos permite identificar cuáles son estos nichos, cuáles son estos grupos a los que podemos enfocar, digamos, la propuesta de valor que nosotros tenemos del sector musical. Como segundo punto, territorio como ventaja competitiva. Es importante identificar ciudades y regiones con mayor potencial de demanda. Lima, si bien es cierto, es por excelencia el territorio con mayor demanda potencial, con mayor densidad poblacional. Podemos también plantear algunas propuestas fuera de Lima, en otros departamentos, lo que justamente nos va a permitir evidenciar que en realidad sí, hay una demanda probablemente en algunos géneros en específico, en algunas propuestas de valor en específico, lo que nuevamente nos permitiría diversificar los ingresos que tenemos y ya no centralizar la información y las decisiones que tenemos aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Y como punto final, decisiones basadas en evidencia. Es clave para ustedes como industria musical usar la analítica de plataformas, seguimiento de métricas, retención, skips, utilizar la información territorial y demográfica, caracterizar a la población, a sus oyentes finalmente, y en base a eso empezar a tomar, como nuevamente lo repito y lo voy a recalcar siempre, decisiones mucho más estratégicas.
Siguiente, por favor. Y ya para ir acabando, justamente el último punto se encuentra asociado a estas tres conclusiones que planteo. La información es clave para fortalecer la industria musical peruana, pero así como la industria también tiene otros retos estructurales, uno de ellos yo considero que son los retos de información. Buscar información de calidad, información continua, porque no vale de mucho tener información de solo un año si no vemos la tendencia y el crecimiento a lo largo de algunos años. Tener información de carácter nacional. En este caso tenemos la suerte de que el INEI, por ejemplo, tuvo una encuesta con un nivel de representatividad nacional que nos permita identificar cómo se comporta cada persona en cada departamento. Esto es bastante valioso considerando que el Perú en el sector cultura carece de indicadores culturales, carece de una encuesta de consumo cultural como tal al nivel institucional. En segundo lugar, quien comprende mejor al público con datos confiables, y esto lo resalto, estará un paso adelante y tomará mejores decisiones. Como les comento nuevamente, un pilar de la industria, ¿cuál era? El flujo de información adecuado, para poder plantear el panorama, hacer un análisis mucho más prospectivo sobre el futuro y enfocarnos hacia dónde queremos llegar. Y finalmente, la información reduce riesgos y aumenta retornos. Conocer al público es una inversión, no es un costo. Vean el manejo de la información, vean la gestión de los datos como una inversión que finalmente en algún punto les va a incrementar la rentabilidad. ¿Sí? Vean esto no como un costo, no como sentarse a ver analíticas y perder el tiempo ahí, sino véanlo como una forma en la que ustedes pueden mejorar sus retornos como productores, como autores, porque la idea es eso, empezar a utilizar la información para garantizar la sostenibilidad de la industria musical peruana y empezar a caminar también del lado de los datos, como lo hacen otros países, por ejemplo. Justamente después de mi ponencia viene un analista enfocado en la evidencia internacional que les permitirá dar cuenta de cómo las cifras nacionales conversan también con las cifras internacionales. Esta información yo la considero bastante relevante y creo que sería muy enriquecedor hacer este cruce entre cómo se comporta el consumidor peruano y cómo se comporta el consumidor internacional. Siguiente, por favor. Y bueno, muchas gracias y termino diciendo que estrategias informadas aportan con la sostenibilidad del sector. Sí, recordemos que información es poder, así que si tienen la posibilidad de utilizar la información, háganlo y no duden de que los resultados serán mucho mejores porque van a reducir el riesgo. Muchas gracias a SONIEM y al Ministerio de Cultura por la invitación.